Muy bien, otro de los temas del día tiene que ver con la liberación de rehenes por parte del grupo terrorista Hamas, en esta suerte de, vamos a decir así, más que tensa tregua, y hay intercambio. Hay desde el análisis, hay un grupo de analistas que señala que no hay que señalar al intercambio como intercambio de rehenes, porque en el caso de Hamas tiene rehenes específicamente y está extorsionando con eso, y en el caso de Israel tiene terroristas encarcelados. Esto es parte también de la discusión que se está dando. En el marco de todo esto, la última noticia, hay diferentes análisis que habla de que los familiares de los secuestrados, que tienen el apoyo de la Casa Blanca, exigen que se privilegie la libertad de los cautivos por encima de la posición del premier israelí. En este caso estoy hablando de Benjamín Netanyahu, que intenta revisar, o parece, hay versiones de que intenta revisar la estrategia para seguir o continuar con esta negociación con Hamas. Para profundizar en el tema estamos hablando con el especialista Muki Tenenbaum, que es filósofo y que nos va a compartir un poco su mirada sobre estos últimos hechos en relación a lo que comentábamos recién. ¿Qué tal, Muki? Pablo Manzotti te saluda. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, yo hacía una introducción y te digo directamente, arranca por donde te parezca en base a esto último que está sucediendo. ¿Por qué destacarías vos? Bueno, varias cosas se destacaría en toda esta historia. Primero, como vos dijiste o como corregiste, es un intercambio de secuestrados, no son rehenes, sí son secuestrados, entre las otras cosas que se intercambiaron afuera del movimiento de tropas que Israel hizo para abandonar parte de la Franja de Gaza. La parte importante del otro lado son el grupo de terroristas que fueron enjuiciados con derecho a abogado, con todos sus derechos, encontrados culpables, y parte de ellos son directamente asesinos, que es lo que en Israel lo llaman tienen sangre en las manos. Este intercambio es importante entender, y yo no lo digo desde el punto de vista con sesgo ideológico, ¿sí? Es simplemente una cuestión de hechos. ¿Por qué es importante esto? Porque en este intercambio que hay en este momento, que se llevó a cabo, hay determinadas reglas, pero jamás está en una situación, y por supuesto, bastante desesperada, ¿sí? La organización está bastante destruida. Y por supuesto, a ver, si yo fuera familiar de cualquiera de estos secuestrados, yo también exigiría que primero se prime la vida de mi hijo, o de mi padre o de mi hermano sobre, no sé, continuar la guerra. Mientras que Netanyahu tiene que tomar decisiones que son más bien, tiene que pensar desde el punto de vista político, o desde el punto de vista del futuro de un Estado entero. Y este choque entre intereses es un choque natural, y no sabemos cuál es la posición de Está Netanyahu. sucediendo, ¿no? Eso era también, porque yo estaba haciendo una descripción. ¿Está sucediendo ese choque en este momento? Sí, claro, claro. Bueno, por eso. Este choque está sucediendo hace mucho. Es decir, también cuando no había Perfecto. acuerdo con Hamas. Claro. ¿Sí? Y es lógico, como te digo, es un comportamiento. Sí, por ¿Quién supuesto, es puede decirle a natural, un sí, padre sí. que no lo haga por su hijo? ¿Sí? Claro, claro. Pero Netanyahu tiene que pensar no en estos hijos, sino en los hijos de todos. Claro. Y por otro lado está la discusión de que si Netanyahu lo hace por sí mismo, por su futuro político, hay todo un punto ahí, y parte de la discusión llega, digamos que corre por ese lado. Pero yo creo que hay algunas cosas curiosas que valen la pena mirar. Una de ellas es que muchos de los prisioneros, primero, el acuerdo es que si los prisioneros son gente que tiene sangre en sus manos, es decir, que mataron gente, esas personas no pueden volver, no pueden ser sueltos dentro de los territorios que están en este momento administrados por Israel, que es Judea Samaria, ¿sí? La Franja Occidental, sino que tienen que irse o a Gaza o a un país en el extranjero. Que los acepte, que no está siendo fácil, pero Argelia quizás quería aceptarlos. Y lo que pasó fue muy curioso. 70 de estos terroristas no quisieron ser enviados a Gaza. Había leído Y vos eso. te ¿Por qué preguntás, fue? ¿por qué fue eso? Claro, 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 sí que desarrollarlo, pero había leído yo al respecto, sí, me pareció Es un tema muy interesante. interesante, Sí, por eso te es muy decía. interesante. El motivo es
Israel en algún lugar está entregando a Hamás una manzana envenenada. Claro. Porque estos tipos tienen dos cosas. Uno, no saben, cuando lleguen a Gaza, nadie sabe quién de ellos no es un agente doble ahora. ¿Cuántos de Claro. ellos Israel convenció para trabajar con ellos? Y la segunda es que, acordate de la historia de los Vipers, ¿te acordás con Hezbollah que Israel Claro, claro. los hizo explotar, que fue increíble? Bueno, una de las posibilidades, y hay tecnología para eso, es que lleven adentro, cada uno de ellos, sin que sepa incluso, un detector o algo que manda información a los satélites o a los drones que sobrevuelen a Gaza. Es decir, no pueden confiar en ellos. Claro. Es decir, tienen miedo que cuando vuelvan, en el mejor de los casos, ¿sí?, queden aislados y en el peor, que algunos lo maten. Jamás es una organización muy estricta, ¿sí? Si Sí, claro. creen que alguien puede ser traidor, le ponen un balazo en la nuca. Y ese es el motivo que ellos no se quieren ir. Esto es lo que está detrás de eso. ¿Cómo a partir de esto sigue la situación? ¿Y qué características tuvo este último intercambio de, no vamos a decirle rehenes, lo mismo, ¿no?, de secuestrados? Sí, no, yo digo porque, para que tengamos una idea de No, y por eso yo arrancaba también con sí, esa pero no es un acepción, ¿no? tema, no es un tema de exactitud periodística, es simplemente que esto explica más las cosas, Claro, ¿sí? claro, claro. El porqué de cada uno. Obvio, obvio, obvio. Y lo que, a ver, ¿esto a dónde sigue? Mira, este último, digamos, paso que se tomó, Sí, normalmente se hacen los sábados, pero como el sábado pasado no entregaron a una de las civiles, la última civil que claro. quedaba de las mujeres, entonces Israel inmediatamente congeló el acuerdo, cosa que jamás era un desastre para ellos si les congelaban el acuerdo porque quedaban realmente totalmente offside. Y entonces dijeron, no, ya lo vamos a conseguir. El problema es que la chica esta estaba en manos no de Hamas, Ah, sino de una organización que si bien coopera con Hamas, que es la Jihad Islámica. ¿Qué tiene de ah, especial esta organización? Que es de la misma línea que Irán. Si bien Irán apoya a Hamas, ideológicamente está más cerca de la Yihad Islámica porque son de la misma rama los chiitas. Es decir, sí. esta es una organización, mirá lo que yo te voy a decir, más extremista que Hamas. Ah, Entonces ellos trataron de no entregarla diciendo de que ella no es una civil que alguna vez fue soldada. Eso por supuesto no es lo que se había acordado. Entonces jamás tuvo que entregarlo y tuvo que entregarlo aparte con una yapa, tuvo que entregar un rehén más. No sé si viste hoy, sí, sí, no sí, solo bien. entregaron más. Entonces, Por eso te cuando, preguntaba. y cuando entregaron estos dos últimos, y es interesante, a los dos que entregó la Yihad Islámica, pasó algo curioso, porque lo que hacía Hamas hasta ahora era, los llevaba hasta un lugar determinado, ahí inmediatamente los daban a manos de la Cruz Roja, cosa que no corran peligro porque se amontonan la gente para vengarse quizás o para observar. Y Yihad Islámica no hizo eso, los dejó caminar cientos de metros en medio de una turba. Claro. Al final llegaron a la Cruz Roja y la Cruz Roja le entregó a Israel y Netanyahu dijo, si es así, no le vamos a liberar los prisioneros, y inmediatamente tomó una represalia. Es tan endeble es todo, ¿sí? Claro. Tan sensible es todo, ¿no? La situación de algo comentábamos por esta cuestión que vos señalabas y coincido como normal bueno, este choque, si se quiere, en términos, por un lado, de las familias que privilegian o quieren que se privilegie ante todo la situación de sus seres queridos que están siendo cautivos, secuestrados, y por otro lado la cuestión más de lo que sería una decisión política que siempre un político tiene que mirar a largo plazo y que no puede conformar a todo el mundo. Le digo, a partir de eso, ¿cuál es la situación actual de Netanyahu? Porque dentro de todo esto que pasó también se revisaba cuál era la situación en el momento que ocurrió en ese 7 de octubre, cuál era la situación política, y se sigue algo que quedó, que cada tanto sale en términos de análisis político, como que cómo puede ser que a un presidente, incluso de la línea de Netanyahu, le haya pasado esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que hayan entrado de la manera que entraron las tropas de Hamas? ¿Cuál es la situación actual de Netanyahu políticamente? Primero, Sí, muy buena pregunta, porque realmente la situación de Netanyahu es especial. claro. A ver, lo que pasó el 7 de octubre, todavía no sabemos qué pasó, por qué pasó, Claro. ¿sí? Hay conjeturas. Yo en su momento lo dije en el mismo 7 de octubre, me pareció que debía haber un espía, y de hecho hay espías, ¿sí? Ya Sí. se encontraron algunos, pero todavía no hay un espía que pueda explicar lo que pasó en ese día.
Está claro que el responsable es Netanyahu, era el primer ministro cuando esto ocurrió, ¿sí? ¿No? Acá este es el tema y él no quiere que haya un comité de investigación. Claro. Él dice que este no es el momento, pero bueno, hay varias discusiones. Pero la situación de él es interesante porque, por un lado, él tiene una coalición con la cual él gobierna muy frágil, es decir, con una mayoría muy mínima. El sistema en Israel no es como en la Argentina, es una mayoría, la mayoría parlamentaria, es decir, la mayor cantidad de miembros del Parlamento son los que deciden quién es el primer ministro. Por lo tanto, cualquier primer ministro que quiere quedarse en el gobierno tiene que tener una mayoría más uno, ¿sí? En este caso, 61 de los 120. Él anda por ahí, anda por 62, 63, y todo el tiempo tiene gente que él exige cosas y que él tiene que tratar de cómo congeniar con todo eso. Además, tiene un juicio que está ocurriendo en este momento, Claro. en el cual se lo acusa de unas acusaciones que son, la verdad, como abogado, vos sabés que yo soy abogado y, Sí. y fiscal, mucho más que filósofo, es que por lo menos es endeble, ¿sí? La acusación. Así que él está siendo bastante perseguido por el sistema judicial, algunas cosas con justa razón, en otras no, y a esto se le agrega de que lo acaban de operar de un cáncer de próstata. Para darte una idea, él tenía que ir a testificar y Mirá. pidió, por favor, que lo dejen sentarse, porque los testimonios se hacen parados en Israel. Y porque él no puede estar parado, él acaban de estar operado, todavía tiene una infección en la herida. Hasta ese punto están las cosas. Mirá. Por otro lado, ganó Trump. Claro. Y Trump lo acaba de invitar que vaya a vivir que vaya a visitar hasta Estados Unidos. El domingo viaja a Estados Unidos. Así que tiene una de cal y una de arena, ¿no? Bueno, la invitación de Trump en este caso ayuda al momento en la parte más Por eso. oscura, digamos, más complicada. Sí. Por eso está bien que la señales. Muy claro todo, Muki. Cerrá como a vos te parezca, algo que quieras destacar y ahí terminamos. Cerrarla como a vos te parezca la nota. Lo que quiero destacar es, Hamas no existe más. Son 10 tipos vestidos disfrazados de Hamas. Mirá. Hamas no tiene ya ni el poderío ni nada. Y Hezbollah tampoco. Irán está terriblemente debilitada. Lo que se viene en este momento, Sí. en mi opinión, en el futuro próximo, es que el régimen de Irán no va a aguantar y la situación de Israel va a mejorar muchísimo, porque sin Irán como enemigo, Claro. las cosas van a mejorar, pero por supuesto los israelíes, una vez que se vean sin enemigos, se van a entrar a pelear entre ellos, cosa que del cual hay una historia muy larga. Así lo terminaría yo. Bueno, así entonces el círculo. Muki Tenenbaum, muchísimas gracias por la delicadeza de regalarnos estos minutos acá en Regreso CNN. Te mando un abrazo enorme. Un placer y siempre a vuestra disposición. Muki Tenenbaum, entonces, como él decía recién,